Ahí sí. Y les voy a subir el video después, ¿ok? Entonces, si se tienen que ir cualquier cosa, va a quedar grabado, ¿ok? Buenísimo. Ya. Pequeño resumen primero, o sea, tienen el resumen, pero un par de incisos que quiero hacer respecto a lo mismo, a las definiciones. Entonces, lo primero que les tiene que quedar claro es el concepto de curva. Entonces, la curva al final lo que es un conjunto. Un conjunto de puntos en un espacio, conjunto de puntos X, Y en R a la N, donde I vive de 1 hasta N. ¿Ok? Voy a escribirlo acá mejor. Me avisan si no se ve bien, si se ve con lag. Probablemente tengo mal internet de repente, entonces pueden avisarme por si acaso. Entonces son un conjunto de puntos que viven en un espacio R a la N. Y en particular lo interesante de este conjunto de puntos es que son el conjunto imagen de una parametrización que es un campo escalar, un campo vectorial, perdón, y que lo que hace es escribir las coordenadas cartesianas paramétricamente, ¿ok? Donde tenemos un parámetro t, ahí, a ver si se entiende, un parámetro t que vive en cierto intervalo dado, ¿ok? Entonces a esta función, que es un campo vectorial, se le llama también parametrización de la curva. ¿Ok? Entonces tenemos la parametrización de la curva y el conjunto imagen de esta función, de este campo vectorial, es la curva en sí misma. Entonces, como un esquema de las situaciones del siguiente, acá tenemos los ejes cartesianos, tenemos X tongo, J tongo, o sea, Y tongo y Z tongo, y bueno, tenemos una curva en el espacio, y digamos que así. Entonces, vamos a tener una parametrización que en la medida que hace mover T, ahí no me quedó muy bien, ahí sí. En la medida que se mueve T, se mueve sobre la curva. ¿Ok? Entonces, la forma más fácil de interpretar esto es, por ejemplo, la trayectoria en física. La trayectoria que, que sigue cualquier partícula en física mecánica es efectivamente una parametrización de una curva en particular. Entonces, la curva sería la trayectoria. ¿Ok? Y la parametrización es la función que describe esa curva. ¿Ok? Y hay muchas formas en realidad de parametrizar una curva. Las parametrizaciones no son únicas. Entonces, es importante tener los conceptos. Claro. ¿Ok? Eso, ¿alguna duda? Si nadie dice nada, sí. Pero probablemente lo vieron en clase en cátedra ahora, de esta semana. Buenísimo. Entonces, eso es lo que son las curvas. Y bueno, ¿se puede definir la derivada de una curva? O derivada de la parametrización en realidad para ser rigurosos con el lenguaje. Derivada de la parametrización de una curva. Y básicamente, digamos que tenemos una parametrización de este estilo. ¿Ok? Y la derivada se puede notar con esta notación de Leibniz o pueden poner la prima, da lo mismo, acá voy a poner la prima. Es lo mismo que de A de T de R de T.
y básicamente la derivada entra a cada una de las componentes. Importante que esto solo se da para este conjunto cartesiano, ¿ok? Porque las bases inmóviles, ¿ok? En el curso siempre vamos a estar trabajando con bases ortonormales, ¿ok? No sé si habrán visto carga todavía las coordenadas ortogonales, probablemente lo vieron en mecánica si pasan al curso. Existen varios tipos de coordenadas ortogonales, están por ejemplo las cilíndricas, las esféricas y las cartesianas. La, la ortogonales, ¿cómo se llama? Eh, entonces, bueno, tenemos estas derivadas y finalmente pasan derivando a cada componente, ¿ok? Y esto también se puede anotar así. Más, le pueden poner i tongo o x tongo, esa notación da lo mismo. Acá voy a poner i tongo, i prima de t, y j más z prima de t, k, ¿ok? La cuestión es que tenemos eso porque esta base es inmóvil, pero si la base dependiera del parámetro, como por ejemplo cuando tenemos una curva en polares, como vamos a ver en la P1, y por ejemplo describimos la cosa en la base en coordenadas polares, ahí el diedro ortonormal, o en este caso diedro ortonormal, que sería el vector r tongo y phi tongo, depende del parámetro teta y ahí cambia la derivada. Pero en el caso de las cartesianas, esto se mantiene inmóvil y por eso vamos a ocupar normalmente cartesianas siempre. ¿Okay? Pero haciendo ciertos cambios de variables, pero siempre ocupando esta notación de las comas, y que al final básicamente representa que esto es la primera componente en i tongo, esta es la segunda componente en j tongo y la tercera componente en k tongo. ¿Ok? Ya. Eso es como lo más básico para que estemos en la misma línea. Vamos a pasar a hacer la P1. La P1 dice así. Bueno, la P1 dice sea ρ f de teta, la ecuación en coordenadas polares de una curva gamma. En polares. De una curva gamma. Entonces piden demostrar que el largo se los pongo en el resumen, la definición de largo, y bueno, también sale ahí en realidad en el propio enunciado. Entonces, el largo de gamma en un intervalo teta 1, teta 2 es esto de acá. ¿Ok? Entonces piden demostrar eso. Cuestión que, si tenemos claros los conceptos, va a ser relativamente fácil. Entonces, bueno, lo primero que nos dice en el enunciado es sea ρ f de teta, la ecuación de coordenadas polares de una curva gamma. Lo primero que tienen que darse cuenta es la ecuación de coordenadas polares. Esto es importante. Entonces, en el resumen también les pongo coordenadas cilíndricas, que son como son coordenadas polares sin la componente z, básicamente. Y la parametrización de una curva en coordenadas polares se la tienen que aprender siempre y es la siguiente. Es r de t o de teta. Vamos a ocupar teta mejor, porque en este caso ocupamos teta, la variable. Y la parametrización es rho coseno de teta, rho seno de teta. La cuestión es que estamos parametrizando una curva. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos dos parámetros que se supone que son libres. Uno es el radio y el otro es el ángulo. Al final voy a estar dando vueltas así. O sea, acá tengo el radio y el ángulo. Y parametrizo cualquier punto con esas dos cosas. El tema es que con esos dos parámetros libres, lo que realmente estaríamos parametrizando es una superficie. Con dos parámetros parametrizamos superficie.
Entonces, lo que nos dice el enunciado es que ρ es una función de teta en realidad. Entonces, ahora sí que estamos parametrizando una curva porque tenemos un puro parámetro que describe ambas coordenadas. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Entonces, la primera componente es, podríamos decirle, x de teta, y la segunda componente es y de teta. ¿Ok? Y ahí tenemos las ecuaciones paramétricas de nuestra parametrización. ¿Ok? Entonces, la parametrización de coordenadas polares, si la tienen que saber, es clásica y siempre, probablemente en todo el curso lo van a ocupar. ¿Ok? Eso, entonces tenemos esto y teniendo esta parametrización en coordenadas polares, simplemente aplicamos la definición que les puse en el resumen. Entonces, dice que la longitud de curva por un intervalo θ1, θ2, o sea, θ entre θ1 y θ2, es simplemente la norma de la derivada de la parametrización. Entonces tenemos r de θ de θ norma. Entonces tenemos que calcular básicamente este pedacito. Ese pedacito tampoco es tan complicado. Al final tenemos que derivar componente a componente y para sacar norma. Entonces primero vamos a calcular la derivada y después aplicar norma. Entonces teníamos que nuestra parametrización era esta. Y derivamos componente a componente. Entonces lo que tenemos que hacer es dA de teta de f coseno de teta f seno de teta. Acá voy a hacer una simplificación para ahorrar notación, que f es lo mismo que f de teta, ¿ok? Para no escribir todo el rato ese paréntesis teta. ¿Ok? Y entonces, al final lo que tengo que hacer es derivar cada componente. Así. Entra linealmente a cada componente la derivada A porque estamos en la base cartesiana. En otras bases eso no sucede. O sea, depende del caso, pero normalmente no sucede. Y ahora aplicamos lo que se conoce como la regla de Leibniz o regla del producto porque tenemos dos funciones, o sea, una multiplicación de dos funciones y que dependen del parámetro del cual estoy derivando. Entonces, aplico la fórmula de la multiplicación de derivada. Entonces, lo primero, derivo la primera, mantengo la segunda, dejo igual la primera y derivo la segunda. Y la de segunda, la derivada de coseno es menos c. Lo mismo con la segunda componente. Tengo f' seno teta más f coseno teta, porque la derivada del seno es coseno. Si voy muy rápido me avisan. ¿Okay? Entonces tenemos eso y bueno, ahora tenemos que la derivada vale eso, es un vector, un campo vectorial, y le aplicamos norma. Entonces, aquí voy a escribir lo mismo. Entonces aplicamos norma. Y la norma es un vector en coordenadas cartesianas, está expresado en coordenadas cartesianas cada componente al cuadrado. ¿Okay? En realidad de cualquier basalto normal. Entonces, la norma de, por ejemplo, cuando expresamos en cilíndrica o en esféricas, también se cumple que cada componente en cada dirección de la base es la componente al cuadrado y el raíz 2. Entonces, tenemos eso y aplico raíz y cada componente al cuadrado. Entonces sería f' coseno teta más f, o sea, menos, saqué para afuera el paréntesis, esto al cuadrado, porque la primera componente más f' seno teta más f coseno teta al cuadrado. Y eso. Y ahora hacemos cuadrado dinámico. Se van a cancelar un par de cosas. Entonces tengo f' coseno cuadrado teta menos 2 f' coseno teta seno teta más f cuadrado seno cuadrado teta más f' cuadrado seno cuadrado más 2 f' f
seno teta, seno teta. Y finalmente esto. Entonces vemos que se nos cancelan los términos cruzados y puedo factorizar por esto. Y probablemente algunos ya vieron lo que va a pasar. Vamos a ocupar la identidad pitagórica. Entonces factorizo por f' cuadrado, coseno cuadrado, teta más seno cuadrado. Eso es 1. Y en el otro caso no lo voy a escribir porque es más o menos evidente. ¿Ok? Entonces esto igual a 1. Y me queda finalmente que esto vale f' cuadrado más f cuadrado. Y en efecto, eso es lo que nos pedían demostrar. Porque volvemos a esta ecuación de acá, calculamos esto. Entonces L de teta 1 a teta 2 es esa norma de la derivada de la parametrización. Y bueno, ahora volvemos a la notación inicial, sin ahorrar notación. Escribimos explícitamente la dependencia de f con respecto a teta y su derivada. ¿De acuerdo? Y ahí está, respecto a teta. Eso. Bueno, la primera parte, más o menos sencilla. Si somos, o sea, el paso clave en realidad fue el definirte la parametrización y después es aplicar definición de longitud de curva. Y en esta primera parte del curso siempre va a ser más o menos así. O sea, generalmente la dificultad está en la parametrización justamente. Después aplicar, saber manejarte con vectores, derivarlo y era, en realidad. ¿Ok? Eso. Ya, pasemos al punto E. Voy a revisar el chat. No, no es pregunta. Ya. Punto B, ¿qué dice? El punto B, demostrar que para el caso en que se cumple esa cosa que está ahí, entonces, por demostrar que cuando f' de teta es igual a f teta, o sea que básicamente f se comporta como una cuadrática, porque la derivada es una constante por la misma función, entonces escala como al cuadrado, y a un número real. Entonces la curvatura de gamma en cualquier teta está dada por esa ecuación que está ahí. Entonces la curvatura kappa de teta es eso que está ahí. Y la curvatura kappa lo defino abajo. Entonces lo que sale es kappa de t, donde se define como entonces tengo la derivada de este vector que voy a definir después, que es el vector tangente. Está normalizado. Dividido la norma de la derivada de la parametrización, que en verdad es la rapidez en física. ¿Okay? Porque si lo interpretamos como una trayectoria, la parametrización, la derivada es la rapidez y la doble derivada sería, por ejemplo, la aceleración. Y t, el vector tangente, se define a su vez como en el látex quizás no alcanzan a ver esas primas que les puse. Ahora estoy cachando en realidad, quizás lo cambio después. Con un error de tipeo en realidad, porque le puse, al compilar le puse la prima en realidad. Pero sí, ahora con la R, ese T están con primas, ¿ok? No se alcanza a ver bien. Lo voy a corregir probablemente. Ya, entonces tenemos esas dos cosas y queremos demostrar eso que está ahí. Generalmente lo que uno hace en estos casos es, de nuevo, partir con las definiciones. O sea, nos dan las definiciones, entonces tenemos que hacer cosas para intentar llegar con las definiciones al resultado que queremos. ¿Okay? Entonces, naturalmente hay que ocupar esto, que es la definición
Ok. Bueno, entonces vamos a tener que calcular la derivada del vector tangente. Entonces tenemos que calcular la derivada de todo este corcho. El tema es que son dos funciones, o sea, la norma también es una función de t y lo de arriba también es una función de t. Entonces cuando lo derive me va a tirar un corcho más o menos porque tengo que hacer derivada de un cociente. ¿Okay? Entonces vamos a intentar simplificar de antemano con la información que nos da el enunciado, con esto en particular, eh, para que no sea tanta matraca. ¿Okay? Entonces expresemos primero el R' de... Acá voy a ocupar el parámetro teta, porque estamos ocupando teta. Pero, de nuevo, son variables mudas, entonces pueden ocupar t, teta, lo que quieran. Ya, entonces ocupamos el parámetro teta y lo habíamos calculado antes, esta derivada. Al final lo que es f' coseno teta menos f seno, f' seno más f coseno. Entonces ahora reemplacemos al tiro con la información que sabemos. O sea que esto y esto es AF. ¿Ok? Entonces tenemos eso y podemos factorizar por esto. Tenemos A coseno menos seno A seno más coseno. ¿Qué me sirve factorizar? Ya van a ver. Y bueno, también puedo expresar lo mismo que la norma de esta derivada. Habíamos calculado que era f' cuadrado más f cuadrado en el ítem anterior. Entonces reemplazo con lo que sabemos, que la derivada es AF. Entonces lo que me va a soltar es que voy a poder factorizar para afuera con el f cuadrado. Al final lo saco para la raíz para afuera, entonces sale como f. Y me sale a cuadrado más 1. Entonces tenemos eso y entonces el vector tangente de teta es f a coseno teta menos seno teta más seno más coseno. Porque de nuevo, o sea, tengo que hacer la parametrización, o sea, es un vector, tiene componentes, dividido la norma que es un escalar. Entonces tengo eso y se me dan esta f, se cancela. ¿Okay? Tengo eso y ahora estoy en condiciones, que ya no va a ser tanto más rápido, de calcular la derivada. Entonces, calculo la derivada con respecto a teta. Me queda eso y derivo componente a componente al final. Me queda a menos seno, porque la derivada de coseno es menos seno, menos coseno. Y acá me queda a coseno más menos cero. Ahí está bien. Me corrigen si me equivoqué, pero creo que no. Tenemos eso y ahora tengo que calcular la norma. La norma es ese vector tangente derivado. Entonces ahí aplico norma. La norma es básicamente aplicar raíz y cada componente al cuadrado. Entonces la norma de esto es raíz de cada componente al cuadrado. Entonces menos seno cuadrado teta menos coseno cuadrado teta. O sea, ahí está ya. Más a coseno y eso. Bueno, podría hacer esto de los cuadrados binomios, pero es muy sencillo en realidad, entonces voy a perder tiempo. Créanme que esto da... acá me había comido un pedazo, que era esto que está acá. Al final, raíz de cuadrado más 1. Y esto raíz de al cuadrado más 1.
Entonces, si hacen ese cuadrado binomio, lo expanden, se van a ir los términos cruzados, también aplican identidad pitagórica, les va a dar que este corcho es raíz de a cuadrado más 1. Entonces, al final se cancela ese con eso. Me queda que esto es 1. Entonces, la curvatura, que era la norma de la derivada del vector tangente, dividido la norma de la parametrización, de la derivada de la parametrización. Esto es igual a 1 y esto es igual a f raíz de a cuadrado más 1. Y ahí queda demostrado. Bastante sencillo. ¿Ok? ¿Dudas? Voy a revisar el chat. Parece que no. Ya. Puse estos ejercicios para soltar la mano, en realidad. Yo creo que los más difíciles de auxiliar son la P4 y la P5. La P5 la dejé de propuesta, pero probablemente se las ponga en la pauta. ¿Sí? ¿Okay? También los puedo dar en el lineamiento. Pero la P4 en particular es bastante interesante. La P2. La P2. Pasemos a la P2. La P2 es básicamente soltar la mano con esto de los operadores diferenciales. Bastante fome, pura matraca en realidad. Pero vamos a hacer al menos 2, 3 para que sepan más o menos cómo se hace. ¿Ok? Ya. Entonces, bien demostrar, bueno, tenemos un campo vectorial F. Quizás primero hacer un inciso de campos. Entonces, campos, ¿qué es lo que es un campo en realidad? Porque estamos hablando de campo y quizás no tienen idea de lo que es un campo. Entonces, los campos escalares, cualquier función que va de R3, generalmente vamos a estar trabajando, puede ser Rn, a R. ¿Ok? En realidad puede ser un subconjunto, en realidad no es necesario que el conjunto, o sea, la preimagen, el dominio en realidad sea todos los reales. Entonces, básicamente paso de algo como así, con hartas componentes, así, al final un número real. ¿Okay? A un número real. Entonces, digamos que, o sea, lo puedo escribir así, o no. Sí, un número real, en realidad es un numerito, un real. Así. ¿Okay? Entonces, no, paso de, primero tengo vectores y paso a un numerito. Y los campos vectoriales, campos vectoriales, generalmente se pone la flecha de vector arriba y parte de un subconjunto R a la n y va a otro vector. ¿Okay? Entonces mapea vectores en vectores. Ejemplos de campos vectoriales son, por ejemplo, las fuerzas en física, el campo eléctrico, el campo magnético. Y ejemplos de, por ejemplo, campos escalares son el voltaje, el potencial eléctrico, el potencial gravitatorio, y así un montón de cosas, en realidad. Entonces, por eso se le dice campo. Y la noción de campo igual es súper potente. Y bueno, es otro tema en realidad, es como más físico, pero es bien interesante eso. Ya, entonces tienen que más o menos tener claro que cuando hablamos de campos vectoriales, generalmente vamos a tener un vector y que mapea vectores en vectores, y los campos escalares que mapea vectores en escalares, ¿okay? En reales. O sea, son cosas importantes. Se definen operadores respecto a estos mismos campos. ¿Okay? Entonces tenemos operadores diferenciales. Y al menos a mí me gusta interpretar esto como el operador nabla, y al final me gusta interpretarlo como esto.
una interpretación, eso es como notación en realidad. Quizás es abuso de notación, pero me gusta interpretarlo así. Y tenemos esto. Entonces esto también se puede escribir con la otra notación de cada componente así. Entonces cada una de estas representa una derivada en una dirección en particular de la base ortonormal cartesiana. Ok, entonces, por ejemplo, está la divergencia, y la divergencia siempre se aplica, o sea, también existe la divergencia para campos vectoriales, pero normalmente les van a decir la divergencia vectorial, por ejemplo, quizá. Tiene que poner ese como inciso. Y bueno, si ven que se le aplica una divergencia a un campo vectorial es porque es la divergencia vectorial, si no, no tiene sentido. Entonces, la divergencia como que se comporta de forma diferente para si un campo escalar o un campo vectorial. ¿Okay? Si se le aplica a un campo vectorial, lo que le queda es una matriz hessiana, o sea, un jacobiano, mejor dicho. No hessiano, un jacobiano. Y que una matriz. ¿Ok? Pero si es un campo escalar, que es un numerito en realidad, entonces esto va a ser simplemente esto. ¿Ok? La derivada de f, que al final f va a ser una función de estas tres componentes. Si eso lo estoy parametrizando en ecuaciones, pero pueden ser otros parámetros. ¿Ok? Después está la divergencia que se aplica a un campo vectorial. Y de nuevo, haciendo la interpretación de Nabla acá. Entonces, esto era Nabla. Entonces, la notación como que habla por sí sola. Entonces, lo que estoy haciendo acá es este vectorcito como Nabla. Quizás le puedo poner también el vector, si así lo desean. Algunos profes lo hacen. Yo usualmente no lo hago, pero el producto escalar, por ejemplo, está solamente definido para vectores. Entonces, naturalmente, Nabla se comporta como un vector y siempre es como un vector. Entonces, al final tengo estas componentes, producto punto, con las componentes del campo vectorial. Y el producto punto para vectores, básicamente, si es cartesiano o un sistema ortonormal, es cada componente sumada y multiplicada en realidad. Entonces, tengo como una multiplicación, pero al final lo que estoy es derivando. Más de A de I, F de I, más de A de Z, de F de Z. ¿Ok? Entonces, de nada que como una multiplicación, quizás es un abuso de notación, pero al final lo que hay es una derivada. ¿Ok? Y también cabe recalcar que cuando digo de A de I, por ejemplo, esto es de A de, voy a poner XY, es lo mismo, ¿ok? Se aplica esta notación, para no escribir tanto. Entonces, eso es la divergencia, y lo último que nos queda es el rotor, ¿ok? Esto también le pueden poner div de F, pero a mí me gusta esta notación porque es como bastante directa de lo que está haciendo en realidad el operador Nabla, que es un producto escalar entre el campo vectorial y el mismo operador Nabla, que es este vector como que hace derivadas. ¿Ok? Entonces esto también se le dice ROT. Estas notaciones son equivalentes. Y tenemos que el producto vectorial, producto cruz del operador Nabla con el campo vectorial. Entonces esto yo usualmente lo hago sacando el determinante de esta matriz. Y les recomiendo hacerlo en este curso de esa manera. Entonces lo que voy a tener acá son las componentes de Nabla, y acá voy a tener las componentes de F. Entonces los componentes de Nabla son la derivada en X, la derivada en Y, la derivada en Z. Y acá los componentes de F son la derivada, o sea, la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. ¿Ok? Y bueno, quizás para ser un poquito más riguroso, vamos a tener en realidad que un campo vectorial se comporta de esta forma. ¿Ok? Para que les quede claro que cada una de las componentes es a su vez, puede ser función de las otras coordenadas en realidad. No tiene que ser necesariamente de la misma coordenada en realidad. ¿Ok? Que les quede claro eso. Entonces acá voy a darme la paja de escribir todo esto para que les quede claro esto, que es súper importante. Y va a ser importante después como cuando uno tiene estas coordenadas cartesianas, usualmente hay algunas funciones que dependen solamente
no sé, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Eso les tiene que gritar cambio de variable r cuadrado, a polares o esférica, ¿ok? En ese caso esférica en realidad. ¿Ok? Y ahí como que entra en juego esto de la regla de la cadena, y cuando voy a derivar o voy a evaluar estos campos en ciertos puntos, es importante tener esta noción en cuenta, que al final cada una de las componentes es una función de las coordenadas espaciales. ¿Ok? De al final lo que acompaña al vector de inicio, al final la posición. No sé si se entiende. Pero bueno. Entonces tenemos eso y el rotor al final lo calculamos con esto de eh, del determinante de esta matriz que les puse ahí. Y bueno, ahí aplican la regla de Kramer. Generalmente uno lo que hace es como, si quiere calcular la componente en itongo, lo que hace es eliminar esa fila y esa columna, y al final hace cruzado así, y después así, y lo resta. Está más restado. ¿Ok? Yo generalmente para ahorrar notación en los productos cruz, paso de notación horizontal para los vectores a notación vertical, para no que me quede un corcho así como gigante para el lado. Quizás no es tan riguroso de nuevo, pero es para matraquear primero y después los pueden dejar efectivamente de una forma más formal. ¿Ok? Entonces paso ahora a una notación o sea, vertical de los vectores, donde esta sería la primera componente, esta segunda componente, tercera componente. Y ahí como que escribo menos para el lado. ¿Ok? Solamente es notación. Y bueno, la primera componente sería di f de z menos dz f de i. ¿Ok? Eso porque paso derivando eso y derivando eso con un signo negativo. Esa sería la primera componente. Ahora la regla de Kramer me dice que tengo que eliminar eso y eso. Y esta componente van con signos menos intercalados, entonces siempre hay que poner un signo menos adelante. Y ahora lo que hago es pasar de ahí, entonces sería de x f de z menos eso de ahí, menos de z f de x. Y voy a hacer rápido la última. Entonces lo que tienen es de x f de z menos de z f de x. Y de nuevo, esas derivadas parciales no necesariamente son cero porque estas funciones, estas componentes pueden depender de los parámetros, de los tres parámetros. No necesariamente dependen de como la misma dirección. No sé si se entiende. No necesariamente este f de x solamente es una función de x, sino que de las tres variables espaciales. ¿Ok? Eso. Entonces, tenemos eso. Y al final, el resultado de un rotor es un vector también. Y acá lo pueden escribir de forma vertical, o sea, horizontal, poniendo cada una de las componentes. Entonces, de AZ f de i, acá sería de x menos f de z más de z f de x, de x f de z menos de z f de i. Escribí para que entiendan que es lo mismo en realidad. Y lo pueden también poner con esta notación de los itongo, j-tongo sumando. Da lo mismo, es intercambiable. Eso, ya. Ahora sí están en condiciones de pasar al B2 y al fin voy a hacer un par de ejercicios, en realidad yo creo que dos, para no calentarnos la cabeza con eso. Ya, entonces quizás partimos con el B ya. El A se lo recomiendo, al final es aplicar regla de Leibniz todo esto, o regla del producto. Entonces lo que nos piden demostrar es esto. Más F, F. Eso. Ya, entonces piden demostrar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir de un lado. Generalmente el lado que tiene menos cosas es el más fácil de hacer. Ese consejo les puedo dar. Y el que como que requiere de menos como truquitos para armarte las cosas. Entonces siempre partan del lado izquierdo, que en este caso están como las cosas más compactas. Entonces partimos del lado izquierdo y tenemos que aplicarle la divergencia
a esto, de un campo escalar multiplicado con un campo vectorial. Entonces la divergencia es básicamente hacer esto. Producto punto con el campo escalar, que al final es un escalar, lo puedo sacar para afuera, de las componentes del campo vectorial. Y mejor lo voy a dejar acá adentro, porque va a ser más... Porque f también es una función de x, y para que quede claro eso. Es notación en realidad, no es que me haya equivocado antes, se puede sacar para afuera, pero para que quede más claro lo que vamos a hacer, entonces al final voy a tener que, como un producto punto, es multiplicar cada componente con cada componente y sumar todo. Entonces, derivar con respecto a x, f de x, más dA de y, f de y, más dA de z, de f en z. Entonces, de nuevo, estos campos son funciones de las variables en las cuales estoy derivando. No necesariamente, o sea, no son constantes. Entonces, hay que aplicar la regla de producto para las derivadas. Lo que me va a quedar como esto. Entonces, saco para afuera porque para la primera derivada va a ser constante y tengo eso. Y de nuevo, después tengo que dejar constante la f escalar y derivar la f vectorial, la componente f vectorial en x. Lo mismo con todas las componentes. Entonces, f de ahí, f más f de ahí, f de ahí, más fz de z de f más f de z, f de z. Y bueno, lo que van a darse cuenta es que podemos factorizar esto. Entonces factorizo acá por f. Y también me doy cuenta que estos términos en azul también sirven de algo. Entonces los términos en rojo, al final puedo factorizar por f escalar. Me queda de fx más de y, fi más de z, fz. Más los que están subrayados en celeste. Este era el rojo. Y los que están subrayados en celeste, al final lo que se pueden dar cuenta es que es lo mismo que esto. Acá sería... Ahí está. Entonces se dan cuenta de eso. La cosa es que esto por definición es la divergencia del campo vectorial F. Y esto, si se dan cuenta acá, por definición también es el gradiente de F escalar. Entonces lo que les queda en realidad es F multiplicado a la divergencia de F vectorial más el efecto vectorial producto punto con el gradiente de F escalar. Y ahí queda demostrado. ¿Ok? Eso. O sea que igual, vista el tiempo, no voy a hacer más de esto. Ya tengo la pauta hecha, o sea, se lo puedo mostrar, pero al final es soltar, aplicar las definiciones y armarse esta teoría. Quizá, no, sí, vamos a hacer el E y el F, quizá. Son como más interesantes y que nos van a servir para la P3, ¿ok? Y que probablemente a alguien como que le saltan la alarma y que es un resultado más o menos conocido, ¿ok? Entonces se pide mostrar esto. Eh, ¿Alguien tiene una idea de cómo este resultado? ¿Por qué es importante? A ver, no, está bien. ¿Por qué es importante esto? Porque es, por ejemplo, en mecánica, probablemente lo hayan visto, lo de los campos conservativos. ¿Okay? Es como el resultado, como normalmente para probar que un campo sea conservativo se hace esto. ¿Okay?
Y hay un montón de definiciones equivalentes para que un campo sea conservativo. Esta es un poco más débil en realidad porque requiere ciertas condiciones respecto al campo escalar F, como vamos a ver a continuación, pero les pongo en enunciado esas condiciones, así que efectivamente sí tiene este resultado. Así que ojo también con aplicar esto siempre, porque tiene un par de hipótesis detrás de aplicar esto, y que lo vamos a ver ahora. Entonces ya aplicamos por definición que esto. Entonces tenemos el rotor del gradiente. Entonces, ¿quién es gradiente? El gradiente de F es este gradiente. Y tenemos que aplicar el rotor. Entonces, el rotor de ese vector, al final lo calculamos con el determinante de esta matriz. Entonces, acá ponemos las componentes del primer vector. Y el primer vector es nabla. Entonces, nabla es de A de X, de A de Y y de A de Z. Y las componentes del segundo vector es el gradiente. Los componentes del gradiente es esto. Entonces ahora aplico esta fórmula del discriminante. De nuevo, yo lo que hago usualmente para calcular productos cruces y no escribir tanto por el lado, es pasar a notación vectorial. Después lo pueden cambiar si quieren. Y bueno, lo que les va a quedar al final es de derivada cruzada primero con respecto a y, después con respecto a z. Estoy ahorrando notación acá. Al final lo que representa esto es de a de y a de z al cuadrado. Y esto sería menos dzf. Lo mismo con todas. Entonces acá me quedaría un menos de xzf más de zxf. Y el último sería de xyf menos de ixf. Y un resultado interesante que también se los puse en el resumen. Y es el teorema de Clairaut, creo que se llama. O Schwarz en realidad, creo que se ve. Y es básicamente que las derivadas, cuando los campos son suaves, o las derivadas, o sea, ¿qué significa que un campo sea suave? Que sus derivadas parciales a cualquier orden son continuas. Entonces, esa es la única hipótesis que requiere este teorema. Y lo que implica es que las derivadas al final se tiene esto. Entonces, se tiene que esto es igual a esto es igual a esto, y que esto es igual a esto. Al final tengo puras cosas que son iguales, entonces eso se cancela con eso se cancela con eso, y eso se cancela con eso. ¿Esto por qué? Esto es Teo de Clairaut Schwarz. Creo que así se escribe. Y se puede aplicar porque se puede porque F es campo escalar suave. ¿Y qué implica que sea campo escalar suave? Que sus derivadas parciales respecto a cualquier dirección, de cualquier orden en realidad, son continuos. ¿Okay? Por eso se puede aplicar, por eso se tiene. Y al final lo que les queda es que esto es el vector cero. O sea, 0, 0, 0. Y que el rotor de un gradiente siempre es cero. O sea, no siempre, cuando el campo es suave. ¿Okay? Y esta definición es equivalente a esto de que si encuentran que un campo se puede escribir de esta forma, entonces el campo F vectorial es conservativo.
Y esto también implica que probablemente después lo vayan a ver. O si no, creo que ya lo vi. Sí, probablemente ya lo hayan visto. Mecánica de quizá. No se ve también, no sé. Pero después van a, en este curso es donde se calculan integrales de línea a estajo en realidad. Entonces se ve después bien. Esto es bidireccional, si no me equivoco. Una que así. Esto creo que esto es así. No me equivoco. No estoy por la equivalencia. Porque tengo que pedir ciertas cosas para que el rotor sea cero. O sea, que el campo F escalar sea suave. O sea, que sus derivadas a cualquier orden parciales sean continuas. Ya. Eso, y ahora a la P3, que es lo interesante. O no, la P4 en realidad era lo más interesante. Pero vamos a hacer rapidito la P3, que igual hay tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la P3? La P3. Ah, cambié de orden. No, ya la P3, hagamos la P3, porque esa es la interesante. Esa es la interesante. Pensaba que había puesto la P4 en vez de la P3 de ese lugar. Entonces la P3 es la interesante. Quizá, ya, mira, un enredo, pero vamos a pasar a la P4 porque vamos a ocupar al tiro el resultado que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, dado el campo vectorial F menos Z y X, hay que responder las siguientes preguntas. Entonces, existe un campo escalar F tal que el gradiente sea igual a... El gradiente de ese campo sea igual a F, y F dado por lo que les puse acá. Interesante pregunta. La cosa es que la gran mayoría de que le hagan este tipo de preguntas, o sea, si existe, es probablemente porque hay más de uno, en realidad. O sea, la misma palabra existe requiere al menos uno, pero normalmente implica que hay más de uno. Y eso significaría el probar, o si no, resolver a lo sumo una ecuación de unidades parciales que no es sencilla en realidad. Después van a saber cómo resolver ecuaciones diferenciales, o sea, ecuaciones diferenciales parciales, pero son complicadas en realidad. Entonces, cuando les dicen eso, es que probablemente no existe. ¿Ok? ¿Y cómo prueban que una cosa no existe? Algo muy útil es probar por contradicción. Entonces, suponen que la cosa se tiene y llegan a una contradicción por alguna propiedad que saben. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que se tiene eso. Entonces, que el gradiente de este campo escalar F minúscula es igual a un campo vectorial F mayúscula. Suponemos eso, entonces, mira, ¿qué pasa si aplicamos rotor a esta cosa? Entonces tenemos rotor de esto. Rotor de esto y que es rotor de F. Por el punto anterior, ¿cuánto valía esto? Valía 0 en realidad. Entonces, tenemos que ver que esto valga 0 también. Tenemos que corroborarlo. Y si no vale 0 es porque lleva una contradicción. Esto por punto ítem E de P2. Entonces ya, pues calculemos el rotor de este campo vectorial. Entonces rotor de menos Z y X. Entonces tienen I tongo, J tongo, K tongo. Acá pongo las derivadas, ahí van a hablar. Acá pongo menos Z y X. Y de nuevo voy a ocupar la notación vertical porque así escribo menos. Me queda de I a de X menos de Z a de Y.
De nuevo, si no ven fácilmente calcular estos determinantes rápidos, me lo dicen. O sea, podemos ver más en detenimiento eso. En realidad, delinear calcular determinantes. Pero si alguien no sabe, no tengo problema con hacerlo con más detenimiento. Acá sería menos de x a de x. Y acá sería menos de z a de z. Hay como tres menos en realidad. Menos, menos, menos. Y sería menos en realidad. Este. Hay tres menos, entonces hay solamente un menos. Y la última componente sería de x a de y menos de y a de menos z. Pero al final tengo que la derivada parcial de x con respecto a y es 0. La derivada parcial de z con respecto a y es 0. O sea, la derivada parcial de y con respecto a z es 0. Esto es 1. Esto también es 1. Esto es 0. Y esto es 0. Entonces lo que me queda es 0 menos 1 menos 1. 0. Y esto igual a 0, 2, 0. Este vector de acá es igual al vector 0. No, no es igual. Entonces llegamos a una contradicción. Contradicción porque teníamos que, por la propiedad anterior, el punto de la P2, si un campo se escribe como un gradiente, un campo vectorial se escribe como el gradiente de otro campo escalar, entonces el rotor necesariamente es 0. O sea, no necesariamente, sino que si es el campo suave, F, minúscula, F escalar, entonces es 0. Y llegamos a esa contradicción. ¿Okay? La segunda parte es más o menos igual. Entonces existe, o sea, al final a lo que tienen que poner es F no se puede escribir como el gradiente de un campo F. Campo escalar. Esa es como la respuesta, la pregunta. La otra pregunta es, ¿existe campo vectorial G tal que el rotor de G es igual a F? Está un poquito más complicada porque esta propiedad normalmente uno no se la sabe, la anterior generalmente uno se la sabe, pero esta no. Y para eso ocupamos el punto F de la P2. Entonces vamos a ocupar que la divergencia de un rotor es 0. Y requiere más o menos las mismas hipótesis, que requiere que sea suave en realidad el campo exterior, para que se vean en las derivadas cruzadas en realidad. Vamos a ocupar eso, entonces veamos, pues. Entonces asumamos que se tiene esto, asumamos que lo asumimos, y veamos si llegamos a una contradicción o no. Claro, adelanto que sí. Ya, entonces tenemos esto igual a f, o sea que esto es igual a menos z y x, y le vamos a aplicar divergencia. Entonces, ¿cuánto debería valer esto? Esto por la cosa anterior, o sea, por el punto f, esto vale 0. Entonces veamos qué tal. Entonces calculemos la divergencia de f, y f ¿quién es? Z y x.
Entonces, al final es un producto escalar, donde se diría con componente. Y ahí al tiro sale un término que no es cero, así que esto no es cero. De z a x. Entonces, esto es cero, eso es cero, y esto es 1. Entonces, como 0 no es igual a 1, entonces llega una contradicción. Y esto implica que no existe G tal que el rotor de G sea eso. ¿Dudas? ¿Preguntarían algo haciendo un control? Sí, es bastante razonable, la verdad. Sí, Ya, gracias. vale. O sea, quizás con varios puntos más, sería como un punto de muchos, porque igual es un resultado más o menos rápido. ¿Ok? Eso. Ya, entonces ahora sí la perré es que le adelantaba antes y que se me, se me traspapelaron las dos preguntas. La idea era poner la P4 en el lugar de la P3. Ya está un poquito más complicada. Salió en el control, o sea, fue parte, la adapté para la materia que han visto hasta el momento. Tenía más parte en realidad. Y salió en control, si no me equivoco, el año pasado, cuando también fui auxiliar. Y bueno, le fue más o menos en esta pregunta. Ya, entonces tenemos sea GDR, función clase C1. Eso significa que sus derivadas parciales primeras son continuas, tal que G' de 2 es igual a 1. Entonces pide calcular ese integral que está ahí, de 0 a 2 pi de menos de f de x y respecto ahí de f de x como ahí. Esto, esa barrita que existe es básicamente que está evaluado en la parametrización. Después vamos a ver con más detenimiento qué significa, pero vamos a estar ocupando esa anotación a lo largo del curso, así que es bueno que se la aprendan. Tenemos eso. Si se preguntan por qué lo puse así, es básicamente porque les dejé al tiro, todavía no hay integral de línea, no sé, en realidad. No le he preguntado al profe. Probablemente alguna vez lo hayan hecho, pero después lo van a ver formalmente en el curso. Así que no lo puse como notación de integral de línea para no adelantarme. ¿Ok? Entonces acá le puse la fórmula que se aplica al final la definición de integral de línea con la parametrización R, dada R de t. En este caso también les doy la parametrización. Y también la información más o menos clave que les digo es esto, f de x, y, en realidad es este g raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Y esto, cuando estamos en 2D, es el radio cuadrado. O sea, el radio solito. ¿Ok? Porque es la norma euclidiana. Y en polares así se tiene. O sea, se tiene esto. R. O pueden ocupar la roda, lo mismo. R es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y teta, o phi, lo mismo lo que ocupen, el arco tangente de y partido x. Eso porque tienen acá y x, tienen acá r. Entonces la longitud de eso va a ser al final la norma euclidiana y este ángulo va a ser el cateto opuesto partido cateto adyacente, les queda el ángulo. Entonces por eso se tiene ese cambio de ideales y por eso se tiene que el raíz de x cuadrado más y cuadrado es r. Y siempre que vean cosas así, como que cambien a polares. ¿Okay? O por ejemplo, si tienen la coordenada z, cambien a esférica. ¿Okay?
es un tip que lo puedo dar y siempre sirve. Porque probablemente se haga más fácil la matar. Ya, entonces tenemos toda la información más o menos y también, ya bueno, nos falta que la parametrización es esto. 2 coseno de t, 2 seno de t. ¿Alguien me puede decir qué curva parametriza esto? No les dije nada de qué curva es. Puede ser una elipse, puede ser una recta. ¿Qué es? ¿Qué curva? ¿Qué es geométricamente? Circunferencia, efectivamente. ¿Y de qué radio? 2, efectivamente. Entonces, eso es otra cosa en realidad. Y siempre que estén en polares, al final van a estar parametrizando circunferencia. Si es que es una curva. ¿Por qué? Porque siempre van a tener o sea, no necesariamente en realidad. Porque, sí, bueno, no necesariamente porque la P1 les dije que el radio era una función del ángulo. Pero cuando el radio no es una función del ángulo y es una constante, necesariamente va a ser una circunferencia. Entonces la parametrización de la circunferencia es esta. Entonces, ¿qué es una circunferencia de radio 2? A lo largo del curso siempre van a haber tipos de parametrización que van a salir acá. Esta es una de ellas. ¿Ok? Donde acá normalmente al final acá sale el 2 adelante, pero podría ser una R mayúscula, digamos que es constante, y ese va a ser el radio de la circunferencia. ¿Ok? Hay otro tipo de parametrizaciones, por ejemplo, hay parametrizaciones para rectas, hay parametrizaciones para elipses, hay parametrizaciones para paraboloides, hay parametrizaciones para un montón de cosas. La curva que se le ocurra no necesariamente va a tener una parametrización analítica, eso debe quedar claro, pero normalmente en el curso siempre van a tener parametrizaciones tipo y que más o menos se tienen que saber. ¿Ok? Eso es relevante. Ok, ya entonces estamos parametrizando y entonces al final lo que vamos a hacer es calcular un integral de línea de un cierto campo, es básicamente este el campo que tenemos estos dos componentes, estas derivadas parciales más raras, pero estamos calculando una integral de línea sobre este campo y sobre qué línea, sobre qué curva, sobre la circunferencia de radio 2. ¿Okay? Ese es como el background del ejercicio y que tenía un poco más, o sea, le aplicaba el teorema de Green antes, en realidad, antes de este paso. Pero ya, entonces ya, intentemos calcular esto. Lo primero que tenemos que hacer en realidad, y que son más o menos fáciles, es por ejemplo calcular esto. Esto es fácil, básicamente derivar esto de A de t. Entonces, R' de t me va a quedar menos 2 seno y acá un 2 coseno. Porque al final deriva cada componente normal con respecto a t. Ya, eso nos sacamos ese cacho encima. Ahora tenemos que hacernos cargo de esto que está en azulito. Y esto es lo complicado. Porque bueno, nos dan ciertos datos, pero como que no son tan, no sabemos nada de cómo es f en realidad. F minúscula, no tenemos idea de qué función es en realidad. O sea, sí, más o menos tenemos una idea, pero nos dicen esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, naturalmente va a ver que usar esa información, que por algo la da. Entonces intentemos hacer ciertas cosas con esto. Df de x, y, de y menos, era, de y, sí. Df de x, y, de x. Después vamos a evaluar en la parametrización. Entonces, primero, intentemos evaluar esto con la información que tenemos. Esto, no, este menos no iba. Entonces, intentemos evaluar esto con la información que tenemos. ¿Qué sabemos de f? Sabemos que f de x, y en realidad es una función del radio. O de este radio es g raíz de x cuadrado, donde voy a escribir. El radio es igual a x cuadrado más y cuadrado. Ok, entonces tengo que calcular esa derivada parcial. Así a priori es complicado. O sea, no tengo información, no puedo, porque no tengo una forma explícita para la función. ¿Ok? No obstante, lo que se puede hacer es regla de la cadena. ¿Ok? Con regla de la cadena
puedo aparecer ciertos términos que me van a ayudar a efectivamente ver cómo es esto. ¿Y qué es lo que es la regla de cadena? Yo al menos, existen las definiciones formales de nuevo, igual estamos en un curso matemático y es importante lo formal, pero ¿cómo lo interpreto yo? Básicamente son un Nikita ni pone de diferenciales y cambiarlos de lugar. Al final, ¿qué es un Nikita ni pone? Multiplicar por un 1. ¿Okay? Información respecto a qué tengo. Información respecto a este radio. Y también sé la derivada con respecto al radio, que esto vale 2. Entonces me haría, es una buena idea intentar aparecer el radio. ¿Okay? ¿Cómo lo hago aparecer? Haciendo este Nikita ni pone que les dije. Y que, bueno, en el control no hagan esto, sino que escriban de una esto que voy a escribir acá. df adr, dr adi, df adr, dr adi. ¿Ok? ¿Me compras que eso se tiene? Al final es como este Nikita Nipona, al final como que se iría este con este. Bueno, son diferenciales, son como operadores. Pero se pueden interpretar así, y bueno, por ejemplo, si están tomando termodinámica ahora, van a, física al menos, o también en química van a pasar dividiendo, multiplicando diferenciales a cada rato. Y en realidad funciona, ¿ok? Entonces no lo tengan miedo. En un control al final, sáltense ese pasito como de hacer como el Nikita Nipona, sino que ponen al tiro esto. Y eso es válido, porque esto es regla de la cadena. ¿Qué gané con esto? Gané que, bueno, sé que F en verdad es GDR. Entonces esto es lo mismo que dGdR ADR. Y como tengo una pura variable, al final esto es una derivada total en realidad. Igual. Entonces al tiro puedo sacar el 2. Porque el G' de R, G' de R vale 2. Entonces al tiro puedo sacar el 2 y lo que me queda es dr ADI, un menos, y acá un dr, acá era un X. Me queda eso. Y ahora lo que hago es, aplico esto. Sé que R es esto y derivo eso. Derivo parcialmente respecto a Y primero y después con respecto a X. Entonces lo que me va a quedar es este 2. Me queda un menos. La derivada de una raíz es 1 partido 2, la raíz misma. Aplico la regla de la cadena porque estoy derivando con respecto a Y, entonces me suelta un 2i. Se me este 2 con este 2. Y la segunda componente es lo mismo porque es simétrico. Al final se me van a ir los dos, entonces lo dejo así. Me queda x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, menos df a df a dx es lo mismo que 2 y ahora escribo r y también escribo r porque tengo abajo r. Y esto lo quiero evaluar en la parametrización. ¿Qué significa evaluar en la parametrización? ¿Qué significa cuando pongo ese palito y pongo r de t? Es que r de t, las ecuaciones paramétricas de r de t, al final nos dice que la coordenada x de la curva es 2 coseno de t. Y que la coordenada y de la curva es 2 seno de t. ¿Ok? Estas son las ecuaciones paramétricas. Al final es descomponer la parametrización en sus componentes. Entonces, al final esto va a ser una función de t. Y esto en teoría también podría ser una función de t, pero es constante. Porque el radio es 2. ¿Ok? Entonces esto en realidad es 2.
ahí le puse el función de t, por el caso más general, porque podría hacerlo, pero es 2 porque estamos en la circunferencia de radio 2. Entonces, se me va eso. Lo que me queda es que menos de f a de y de f a de x evaluado en r de t es igual a i de t. ¿Quién es i de t? Es 2 seno de t. Y me comí un menos por ahí, creo. Sí. Y acá un 2 coseno de t. Y ahora estamos en condiciones para hacer ese producto punto al principio. Vamos a hacer la integral. Pues, y para calcular la integral tengo que hacer ese producto punto. Entonces, tenemos esto. Entonces le voy a poner i a la integral para no escribirla completa. Entonces 0 a 2 pi de este corchito que estábamos al principio, que es menos 2 seno de t, 2 coseno de t, producto punto, 2, lo mismo, en realidad, porque la derivada de la parametrización es lo mismo. Y lo que pasa es que, bueno, puedo sacar estos dos para afuera, o sea, 2 por 2 es 4, y me comí algún 2, ¿no? Creo que sí. No, no, creo que está bien. Y acá lo que me queda es 0 a 2 pi de seno cuadrado más coseno cuadrado de t. Eso es 1. Y me queda 4 por la integral de 0 a 2 pi de 1, que eso es 2. 4 por 2 pi, esto es 8. ¿Okay? Viendo la C, igual sale fácil en realidad, pero el que se le ocurra a alguien en un control hacer este paso en particular, no es tan sencillo. ¿Okay? Eso. ¿Dudas? ¿No? Ya. Yo creo que lo dejamos hasta acá, para no seguir dando la lata en realidad, porque bueno, más o menos de lo mismo, y hicimos como casi todos los ejercicios que quería hacer. Los dejo propuesto del AP5, igual tiene sus cositas, en particular la regla de la cadena, intentar hacer aparecer cosas, pero no creo que sea evaluable en un control. Por ejemplo, la parte B de la AP5, eso ya hay que hacer truquitos, hay que hacer matemagia. ¿Okay? Eso, ya. Yo creo que hasta acá los dejamos. Les voy a subir el video en la tarde probablemente y nos vemos la próxima semana, a las 8:30, el miércoles. Horario más o menos, pero bueno, lo que toca. Así que suerte. Chao, chao.